Buenos días, Amaru. Gracias por estar aquí con nosotros. Quería iniciar preguntándote, a casi 8 años del inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, ¿qué han significado tanto para la Fundación del Río como para ustedes, personal y profesionalmente, estos años de represión? Primero, fue un golpe emocional, fue un golpe a la institución, el hecho del cierre arbitrario de Fundación del Río. En nuestro caso, incluso todavía llevamos un caso a nivel internacional que hemos sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho de nuestra libertad de asociación. Personalmente ha sido una situación compleja debido a tener que exiliarme en Costa Rica desde 2018 y eso ha implicado un desarraigo de mi territorio. Nos han quitado todo a nivel personal, a nivel profesional, nos quitaron también todo el patrimonio de la organización. El hecho de estar lejos de mi familia, de mi núcleo, eso hace también que hayan repercusiones personales, que haya tenido que ir incluso a procesos de acompañamiento psicológico, porque precisamente la dimensión del impacto de no solo del cierre de la organización, sino del exilio, pues han generado duelos a nivel personal. Entonces, la combinación de esos impactos, tanto profesionales como personales, pues me han tenido que, o he tenido que tomar medidas para tratar de enfrentar esta situación de desarraigo generada por el régimen. Y además, toda la persecución luego del exilio, que ha significado, por ejemplo, la acusación penal contra mí por la ley de ciberdelito y luego la desnacionalización, también han significado un impacto importante en mi vida personal. Pese a eso, luego de 2018, la organización decide continuar trabajando y desarrollando su lucha desde Costa Rica, y a partir de ello entonces hemos cambiado la estrategia para poder continuar trabajando, acompañando a las comunidades campesinas, a las comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y yo creo que hemos pasado por una etapa bastante oscura para la organización, pero hemos sorteado esta situación y estableciendo nuevas estrategias de trabajo y continuamos luego de 2018 trabajando desde Costa Rica. Muchas gracias, Amaru. Durante los últimos años, el régimen ha impulsado reformas legales y ha otorgado masivamente concesiones que afectan gravemente al medio ambiente y a los derechos humanos. ¿Cuáles considera usted que son las decisiones más graves que el régimen ha tomado y qué impactos están teniendo actualmente tanto sobre los ecosistemas como sobre los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales? Mira, hay un proceso de desmantelamiento de la legislación ambiental que existía en el país. Y eso significa o ha significado un aumento del deterioro de nuestros ecosistemas naturales, pero también un desplazamiento y un aumento de los procesos de invasión y conflictividad en los territorios indígenas y afrodescendientes. Y eso es causado por dos cosas. Uno, por el modelo neoextractivista que ha impuesto el régimen de saqueo y despojo a la costa caribe del país, que incluye en los territorios indígenas debidamente titulados, pero también se debe a esa, de alguna manera, vulneración de la institucionalidad y de la legislación ambiental que estaba precisamente para proteger esos ecosistemas y esas poblaciones, y que al final ha tratado de sortear, cambiar y modificar esta legislación para promover los intereses económicos extractivos. Sobre todo en estos últimos años hemos visto el interés extractivo vinculado a la minería industrial y a la minería artesanal, y la incursión de los nuevos inversionistas chinos dentro de estos sectores, lo que ha permitido un aumento exponencial de las concesiones mineras, tanto dentro de áreas protegidas como dentro de territorios indígenas, sin los debidos procesos de consulta y consentimiento libre previo informado. Entonces, el principal motor que empuja el régimen alrededor de estos territorios es sobre intereses económicos que los pone por encima de los intereses ambientales y sociales de esas comunidades. Entonces, lo más grave de lo que está sucediendo con esta decisión del régimen es que no está dejando futuro para nadie, no está dejando ni siquiera que se conserven las áreas protegidas. En 2025 lo que vivimos fue
la permisibilidad de establecer proyectos extractivos dentro de las zonas núcleo de áreas protegidas. Y eso es sumamente riesgoso para la estabilidad de esos ecosistemas, para la supervivencia de esas poblaciones indígenas que viven de esos ecosistemas y para el futuro de nuestras próximas generaciones. No sabemos si nuestras próximas generaciones, al ritmo que vamos con el régimen de Ortega Murillo, van a poder seguir viendo esos ecosistemas como Indio Maíz, como Ozaguas, como varias de las áreas protegidas más importantes que tiene Nicaragua. Totalmente. Ya lo abordó usted en la pregunta que le acabo de hacer, pero quisiera profundizar un poco más porque las organizaciones de la sociedad civil han venido documentando una expansión acelerada tanto de las industrias extractivas como de la minería específicamente fomentada por el régimen, con una fuerte presencia de empresas chinas. ¿Qué consecuencias socioambientales ya son visibles y cuáles son las tendencias que resultan más preocupantes como en el corto, medio y largo plazo? Mira, ninguna de estas industrias está haciendo estudios de impacto ambiental y eso significa que no sabemos ni siquiera tener una dimensión del impacto real ambiental y social que van a tener estas empresas. En los análisis que nosotros hemos hecho, en una de estas empresas que ya desarrolla actividades extractivas en la zona de la región del Caribe Norte, lo que hemos visto es que pagan 5.000 córdobas a las personas que trabajan ahí y sin ninguna protección física para esas personas. Y 5.000 córdobas ni siquiera se acerca al salario mínimo que establece Nicaragua. Entonces lo que estamos viendo es una explotación laboral en esas industrias. Lo que estamos viendo es que todas estas industrias que están extrayendo no están cumpliendo con ciertos criterios ambientales, ni de manejo de residuos, ni de procesos de contención de los procesos extractivos. Como no tienen estudios de impacto ambiental, no sabemos la dimensión del impacto, la tecnología que están utilizando en los procesos extractivos, si es a cielo abierto, si es a través de túneles, si están utilizando mercurio, si están utilizando cianuro. Es decir, toda la dimensión de los impactos ambientales y sociales que podamos establecer nosotros como proyección se queda corto porque no están presentando el diseño de los proyectos, los estudios de impacto ambiental, ni están determinando cuáles son los planes de mitigación de esos impactos. Entonces, evidentemente, y además, jurídicamente, no sabemos quiénes están detrás de esos capitales y de esas empresas. Entonces, cuando queramos determinar la responsabilidad penal por los daños ambientales a estas empresas, no sabemos a quién vamos a reclamar. Entonces, el esquema perverso que ha construido el régimen de Ortega Murillo para permitir la actividad extractiva nos hace que nos quedemos sin salvaguardas ambientales y sociales para enfrentar a estas empresas, frente a esa responsabilidad que tienen si dañan, si contaminan los ríos, si generan impacto a nivel social. Las industrias mineras son altamente contaminantes, pues, y tienen mucho riesgo en el manejo del mercurio, del cianuro, depende de la tecnología que utilizan. Pero ni siquiera eso hemos podido dimensionar porque precisamente la documentación, incluso estas empresas que estamos viendo, no tienen un registro histórico de su trabajo en otros países. Es decir, no existe nada. Es decir, son empresas que no tienen una experiencia histórica, que no muestran con datos y evidencia que saben manejar o operar la actividad minera en cualquier país. Entonces, eso te demuestra que detrás de eso hay más que solo las empresas mineras que están apareciendo en la Gaceta o en los registros legales. Es decir, hay un interés más bien de vender estas concesiones, de vender esos recursos naturales sin ningún nivel de protección ambiental y social, sin tomar en cuenta ninguna de las salvaguardas que estaban establecidas en la legislación ambiental, y obviamente tienen toda la venia del régimen y le facilita más bien la entrada de estas mineras al país, reduciéndole los impuestos, utilizando el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China para comercializar y disminuir las tasas de impuestos en la propia China. Es decir, hay un sinnúmero de beneficios y de interés del régimen de Ortega Murillo de que estas industrias extractivas prevalezcan, pero además se expandan a favor de esos intereses económicos en detrimento de los intereses de la población, de los intereses de protección y conservación ambiental, pero también poniendo en riesgo la situación de esos territorios por los impactos que pueda traer estas industrias extractivas. Sumamente preocupante. Amaru, usted fue
una de las tantas personas arbitrariamente despojadas de su nacionalidad, como represalia precisamente por su labor de defensa ambiental. ¿Cómo ha impactado esta medida en su vida y en la defensa del medio ambiente desde el exilio? Yo creo que el régimen de Ortega Murillo ha demostrado que los defensores ambientales también se oponen a su propio proceso o modelo extractivo. Y eso lo ha demostrado con la represión, con los más de 8 guardabosques detenidos arbitrariamente y que siguen pagando cárcel por su defensa de su territorio. Y yo creo que esa es una muestra más del desprecio que tiene el régimen de Ortega Murillo sobre las causas ambientales, sobre la situación ambiental del país y además sobre los que defienden derechos ambientales y de pueblos indígenas y afrodescendientes. Evidentemente, a nivel personal, hubo una afectación en términos legales. No puedo hacer ningún trámite en el país. Eso implica que perdí también mi nacionalidad, mi pasaporte, mis documentos de viaje. Quedé definitivamente apátrido en algún momento, si no es gracias a la solidaridad del gobierno español que pudo otorgarnos la nacionalidad. Sin embargo, yo me siento nicaragüense. Es decir, mi madre me dice, bueno, vos sos hijo y yo te parí aquí en Nicaragua y vas a seguir siendo nicaragüense. Es decir, hay cosas que no te va a poder quitar el régimen de Ortega Murillo, pese a que te complica la situación, sobre todo legal, los trámites de tus familiares, los trámites, yo tenía cuentas bancarias, también fueron cerradas. Es decir, hay un sinnúmero de impactos que tal vez no se ven, pero que como a nivel personal sí nosotros vemos que te disminuye, por ejemplo, todos los trámites profesionales, de tus títulos profesionales en Nicaragua, ya no los podés realizar. Si vos querés estudiar un doctorado o querés estudiar una especialidad, es muy difícil que te reconozca o que las universidades en el exterior te reconozcan que tus documentos no pueden ser apostillados porque el régimen simplemente te borró de los sistemas de registro legales que tiene el país. Además de perder propiedades, perder casas, es decir, perder un sinnúmero de patrimonio que era familiar y que era heredado a mí y que también lo perdiste. Entonces, al final, el impacto que ha tenido es un impacto que se traduce también en un impacto legal, en un impacto patrimonial. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y eso también le muestra al régimen que no nos va a poder detener frente a las arbitrariedades que está haciendo, frente a la represión transnacional que generan estas actuaciones que hacen desde Nicaragua. Entonces, nosotros creemos que a pesar de esos impactos que hemos sufrido por quedar apátridos, por quitarnos el derecho a nuestra nacionalidad, que es un derecho humano, por cometer esos crímenes de lesa humanidad, pues al final nosotros vamos a continuar trabajando porque tenemos un compromiso real con nuestro pueblo, con nuestro país. Y yo creo que eso es un mensaje también poderoso que le mandamos hacia el régimen de Ortega Murillo, que no nos va a poder detener aunque haga cualquier nivel de violación de derechos humanos. Nosotros vamos a seguir. Y eso es una cosa que el régimen ha entendido y nuestro trabajo ha demostrado que sí hay un vínculo con el territorio, sí mantenemos un monitoreo permanente, sí estamos acompañando a estas comunidades y estamos demostrando al régimen que no nos va a detener y que no nos va a callar, como ha sido de alguna manera la voluntad que ha tenido el régimen de Ortega Murillo. Entendido. Y ya para finalizar, Amaru, frente al avance del extractivismo y esta falta de rendición de cuentas, esta situación como de impunidad generalizada, ¿qué acciones concretas debería tomar hoy la comunidad internacional para proteger el ambiente y los derechos de los pueblos y comunidades en Nicaragua? Yo creo que uno no debería de seguir financiando al régimen de Ortega Murillo, no deberían de seguir poniendo fondos del nivel internacional para financiar al régimen de Ortega Murillo. Yo creo que deberían de ser más contundentes, sobre todo en la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Debería de haber un mayor nivel de presión alrededor de los programas y de los proyectos que se desarrollan en el país, sobre todo los que van hacia los territorios indígenas y afrodescendientes. Yo creo que deben de tener garantía
para la protección y salvaguarda de los derechos de esas comunidades indígenas y afrodescendientes, y que todos los países deberían de exigir un nivel de garantía y un nivel de salvaguarda para la protección de esos derechos. Yo creo que la comunidad internacional debe de revalorizar la situación de esas comunidades, debe de también reconocer el tema y visibilizar la situación de los guardabosques indígenas mayagnas que están detenidos arbitrariamente por el régimen de Ortega Murillo. Yo creo que pueden continuar o seguir colaborando con las organizaciones de sociedad civil que todavía existen, que todavía se han reconstituido en Costa Rica y las que están fuera, para tratar de acompañar y aportar a ese cambio, esa transformación que requiere Nicaragua. Yo creo que debería de haber una apuesta contundente de la comunidad internacional hacia ese tejido social que se mantiene, a esos movimientos todavía que están resistiendo en el exilio y que están resistiendo en Nicaragua. Yo creo que ese compromiso debe aumentar la solidaridad. Y es lo que pueden contribuir, ¿verdad? Es decir, está dentro de la cancha de ellos poder hacerlo. Obviamente el cambio político en el país depende de los y las nicaragüenses, y en esa medida también nosotros tenemos que tener un nivel de responsabilidad con esa solidaridad y ese apoyo a nivel internacional que requiere el país para transformarse. Muchísimas gracias por su tiempo, Amaro. Gracias a vos.